Hoy es 31 de diciembre, último día del año y séptimo día de la octava de Navidad. Para este día la Iglesia nos invita a reflexionar en Juan 1, 1 al 18. Les leo el texto. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo. Sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. El prólogo del Evangelio de Juan, que es el que la Iglesia nos invita a meditar hoy, ya lo reflexionamos en el día de Navidad. Pero hoy la Iglesia nos lo propone de nuevo, en este último día del año, para que nos demos cuenta de que Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, y que Él sostiene el universo entero. Les propongo reflexionar las primeras líneas del prólogo de Juan con esta perspectiva. En su relato de apertura, Juan nos presenta a Jesús, a la palabra de Dios, a Dios mismo, de quien hablará en lo que sigue de su Evangelio. Se trata de una profunda reflexión teológica cuyo objetivo es revelarnos la identidad y la misión de Jesús, el Hijo único de Dios y verdaderamente Dios. En esta ocasión voy a comentarles solamente los primeros 5 versos del prólogo, porque en estos primeros versos nos habla de Dios, el preexistente y creador, que es palabra de vida y luz invencible, el principio y fundamento de todo lo que existe. En Navidad dijimos que el inicio de este prólogo se parece a las palabras iniciales del libro del Génesis. Sin embargo, a diferencia de este, Juan comienza su relato desde antes de la creación, desde la preexistencia. Dice el texto: en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Es decir, antes de que nada existiese, ya existía Dios, el Eterno. Y entonces, Dios crea el tiempo, y aparece el principio. Por tanto, el tiempo, el principio, y el espacio son creación de Dios. Dios no se somete al tiempo ni al espacio. Dios está más allá de ellos. En la dimensión de Dios no hay ni tiempo ni espacio, solo hay un eterno presente. Y a diferencia del Génesis, en Juan, Dios aparece como palabra. El texto griego dice logos, que es una palabra en acción, un verbo. Dios no es independiente de su palabra, Él es por naturaleza activo, y su palabra, que es acción, está en Dios. Y es Dios desde la eternidad. El cristianismo afirma que esta palabra eterna, este logos, es Jesús, y que con su nacimiento todo ha comenzado de nuevo. Su nacimiento es un nuevo principio, y con él todo se reinicia. Juan también nos hace caer en cuenta que si bien Dios lo hizo todo lo hizo por medio de su palabra.
Dice el texto, por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho, pues Él lo sostiene todo, y todo existe solo por Él. En el principio, pues, Dios habló, y al hablar dio orden y existencia a todo lo que hay. Génesis 1:3 nos dice que dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios lo dijo y se hizo, y todo lo hizo diciendo, pues lo que Dios dice es, existe, se hace realidad. Por eso cuando Dios dice, te perdono, realmente nos perdona. Y cuando dice bien de nosotros, es decir, cuando nos bendice, se hace bien en nosotros, se realiza bien en nosotros. Juan también nos revela que su palabra es vida, porque Dios es vida. Dice el texto, en la palabra había vida. De la palabra que es Jesús brota la vida. Él es fuente de vida y llena de vida su creación. Y el deseo de Dios es transmitir esa vida, su vida, a todo el universo. Pues Dios quiere que todos vivamos, que incluso viva el malo. La muerte eterna no es deseo de Dios, la muerte eterna es elección nuestra. Y como Dios es vida y nos llama a la vida, nuestro mayor deseo es vivir. Por tanto, aquello que nos mueve en la vida es buscar vivir. Y por eso todos queremos vivir, vivir felices, vivir para siempre. Y como en Dios está la vida, lo que da verdadero sentido a nuestra vida es buscarlo. Dios es vida total, plena y feliz, y solo Él satisface nuestro hondo deseo de vivir eternamente felices. Por tanto, vivir la vida con sentido es vivir buscando en todo lo que elijamos volver a Dios y estar con Él, pues en Él está la plenitud de la vida. Y entonces, para que vivamos, Dios lo crea todo, pues todo nos debe ayudar a volver a Él. Pero Juan da un paso más y nos revela que porque la palabra es vida, ella es luz. Dice el texto, y la vida era la luz de los hombres. El mundo antiguo, de observar que las plantas necesitan luz para vivir, sostiene que la luz es el principio de la vida. Por eso, después del tiempo, la luz es la primera criatura de Dios. Dice Génesis 1:3, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Su palabra, que es verdadera luz, nos orienta a la vida. Ella nos permite volver a Dios, y ella es el camino para alcanzar la vida. Y nosotros como plantitas vamos a buscar la luz. Por tanto, si queremos vivir hay que dejarnos iluminar por la palabra y seguirla. Y si vivimos conforme a su palabra, nuestras vidas deslumbrarán y viviremos. Inmediatamente después Juan hace referencia a la permanente lucha entre el bien y el mal. Dice el texto, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Pero ¿cómo son posibles las tinieblas si Dios lo llena todo con su luz? En realidad, la oscuridad no existe, no ha sido creada. Lo que existe es la luz, ella se ha sido creada. La oscuridad solo existe por ausencia de luz. Existe cuando no hay luz. Pero cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Asimismo, el mal es ausencia de bien. El mal solo existe cuando Dios se retira. Y Dios se retira cuando nosotros le pedimos que se vaya de nuestras vidas. Él se retira cuando nosotros elegimos lo que Él no desea. Se retira cuando nosotros elegimos ir en contra de Él, cuando elegimos pecar. Se retira en respeto de nuestra libertad y entonces nos quedamos en tinieblas. Y al retirarse Dios, queda un vacío de no Dios. Esa ausencia de Dios es el mal. El mal aparece cuando al cometer un pecado le decimos a Dios que se aleje de nuestras vidas y con tristeza Dios se va. Nosotros hacemos posibles las tinieblas, el mal, cuando ejerciendo nuestra propia libertad rechazamos la luz, es decir, rechazamos a Dios. Luego, el mal es una creación nuestra. Nosotros creamos el mal y vivimos en mal cuando rechazamos a Dios. Y si lo rechazamos siempre, ese mal eterno se llama infierno. Por tanto, el infierno es también creación nuestra. Dios no lo ha creado,
pues a ningún padre bueno se le ocurriría crear algo para que sufran sus hijos. Sucede que al buscar vivir también experimentamos tinieblas. Experimentamos y sufrimos el mal en el mundo. Y la gran tragedia del mundo es, como dice Juan 3:19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero la oscuridad no puede contra la luz. La luz está por encima de las tinieblas y del mal. El bien siempre vence al mal y Dios siempre vence a las tinieblas. La luz de la verdad puede ser atacada y reprimida, pero nunca puede ser vencida. Cuando la luz aparece, las tinieblas se retiran, desaparecen. Y Jesús es capaz de hacerlo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Juan 12:46. La misión de Jesús en este mundo es traer luz a nuestras vidas, iluminarnos para que no sigamos en tinieblas. Él nos va a enseñar qué tenemos que elegir y nos va a enseñar cómo tenemos que vivir. Pues solo Él, como dice Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y si vivimos como Él nos propone, seremos felices en esta vida, a pesar de las dificultades, y después seremos eternamente felices. Finalmente, la decisión es solo nuestra. De nosotros y de cómo usamos nuestra libertad depende nuestra felicidad y nuestra vida plena. ¿Qué queremos hacer? Si queremos vivir en cielo, tenemos que elegir estar siempre con Dios. Él desea que estemos siempre con Él, en la luz, y constantemente nos advierte no elegir lo que nos lleva a la muerte. Pero, si queremos vivir en la oscuridad, Él no podrá obligarnos a lo contrario, y con tristeza respetará nuestra decisión. A manera de conclusión, y en este último día del año, los invito, primero, a revisar el año que está terminando. ¿Qué decisiones hemos tomado? ¿Qué hemos hecho a lo largo del año? ¿Nos hemos acercado a la luz o nos hemos separado de ella? Y luego mirar, con esperanzas, este año que está por empezar, y considerar qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Pues es posible reorientar nuestras vidas hacia la luz y es posible reconstruir nuestras vidas hacia la felicidad. Pero debemos decidirnos. Si nos atrevemos a hacerlo, Dios nos ayudará. Pidámosle a Dios que este año que empieza sea un año muy bueno para todos, para nuestros amigos y para quienes no son nuestros amigos, para que este mundo sea mejor y Él habite en medio nuestro. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.